Deuteronomio capítulo 27, los primeros 10 versículos que rezan de esta manera y de los cuales de ellos vamos a intentar exponer su palabra. Dice así Deuteronomio 27 del 1 al 10. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que el Señor tu Dios te da, levantarás piedras grandes, las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar al Señor tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras edificarás el altar del Señor tu Dios y ofrecerás sobre él holocausto al Señor tu Dios. Y sacrificarás ofrenda de paz y comerás allí y te alegrarás delante del Señor tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y Moisés, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo del Señor tu Dios. Oirás pues la voz del Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos, sus estatutos, que yo te ordeno hoy. Hasta aquí esta lectura venida del cielo por el Espíritu Santo, que nos alcanza a nosotros después de quizás cerca de 3000 años, todavía redunda y resuena en nuestros oídos aquella palabra que pronunció el Señor. Y antes de ellos vamos a volver a tener una breve oración. Sí, Padre que estás en los cielos, ¿quiénes somos los hombres tan llenos de pecado para que podamos ministrar estas cosas tan santas como son las cosas de tu santo reino, de tu habitación allá en los cielos? Es por ello, Señor, que creyéndonos tan torpes y tan indignos de este tan sublime privilegio de ministrar tu palabra, es que nos quisiéramos y debiéramos comendarnos a ti, tanto los expositores como los oidores, que tú tengas a bien por tu Santo Espíritu asistirnos para que, en primer lugar, sean aquellas palabras venidas de tu presencia y que ellas lleguen hasta los oídos y que no haya puerta de hierro que cierren para entrar estas palabras. Señor bendito, de ti dependemos y a ti nos encomendamos. Por tu Santo Espíritu. Amén, Señor. Amén. Queridos, en nuestra meditación de esta porción nos vamos a centrar concretamente en los dos últimos versículos que hemos leído de este capítulo 27 de Deuteronomio, el 9 y el 10, que reza de la siguiente manera: y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo del Señor tu Dios. Oirás pues la voz del Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Así pues, estas palabras tan
sublimes que aquí tenemos, aquí la tenemos como cosa principal, tenemos todo una demanda, una exigencia, un requerimiento de Dios a Israel, su bendito pueblo, que consiste, guarda silencio y escucha. Guarda silencio y escucha. Es muy bueno guardar silencio, sí, pero mejor es escuchar. Pero para escuchar hay que guardar silencio. Como en la multitud de los israelitas habían también muchos que habían salido de Egipto, sí, muchos que no eran del pueblo se unieron al pueblo, huyendo quizás de la peor vida que pudiera haber en Egipto, o tal vez de la mejor vida que presagiaban podían tener mejor uniéndose a Israel. Y así también en la congregación de los redimidos pueden también haber, y hay personas que no son de ahí, no están ahí, pero no pertenecen, no son de la iglesia. Por los motivos que sean, están ahí, unos por aquí, otros por allá, la cosa es que están ahí. No sienten ningún afecto, no sienten con lo que ahí se profesa ser, no se sienten identificados, no afirman el porqué. Y algunos incluso son tal vez reacios a las demandas de Dios. Oyen por un oído y por otro les sale. Ello es. La predicación no les dice nada a muchos de todos los que entre ellos se encuentran. Pero quizás uno se plantee como Faraón cuando Moisés le dijo a Balaam: el Señor dice, deja ir a mi pueblo. Y Faraón respondió a Moisés, cuando Moisés le deja ir a mi pueblo. Y Faraón le responde: ¿quién es el Señor para que yo oiga su voz? Dime, Moisés, ¿quién es para que yo oiga su voz? Yo no conozco al Señor, no me hables de él. Por tanto, yo no le obedeceré. Así respondió Faraón, y así también a veces hay personas reacias. A la vez, Dios, que no nos ha de extrañar su actitud de estas personas, es propio una persona que tiene el hombre natural, que no ha nacido de nuevo, no puede pensar de otra manera. Yo a mí estas cosas no. Pero concretamente aquí Moisés, a quien se está dirigiendo especialmente, no es al vulgo en general, no es de los que se han unido, sino que se está refiriendo al agraciado pueblo de Israel. A él Moisés está refiriendo después que Israel ha visto y ha vivido directamente las maravillas que Dios ha obrado con Israel. Pero qué cosa tan grande ha hecho Dios. En su propia carne Israel ha visto con sus ojos lo que Dios ha hecho con ellos. Las maravillas, los portentos que Dios ha obrado para con ellos, razón por lo que están fuera ya de ese pueblo de la tiranía, como los ha sacado con brazo fuerte, los ha sacado de ahí, de la esclavitud, y liberados de todos sus enemigos. Ahora Dios los toma como su agraciado pueblo y bendecido pueblo. Este pueblo va a ser para Dios como la niña de sus ojos.
Esto es Israel, esto es el pueblo agraciado para Dios, como la niña de sus ojos, dice en cierto lugar. Versículo 9 de aquí de este pasaje de Deuteronomio, capítulo 27, dice, y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo del Señor tu Dios. Hoy has venido a ser del Señor. Tú le perteneces a Él. Hoy has venido a ser su posesión. Tú eres de Él. Tú tienes que pertenecer, tenerte, porque no eres tuyo. Tú le perteneces a Él. Y como dice Moisés, un poco antes de aquí, Deuteronomio capítulo 4, versículo 7, porque le hace razonar al pueblo. Venid, juntaos, que os voy a decir. Porque qué nación grande hay. Fíjate cuántas naciones hay por ahí esparcidas. Qué nación grande hay. Que tenga dioses tan cercanos a ellos, a esos pueblos. Como lo está el Señor nuestro Dios a todo cuanto lo pedimos. Vamos a ver, respóndeme. ¿Qué nación hay que tenga dioses tan cercanos como lo está vuestro Dios cerca de vosotros? Vamos a ver si no vale la pena dedicarse a Él. ¿Qué hacen los dioses por las demás naciones? ¿De qué los liberan? ¿De qué les dan de comer? ¿Qué les dan que llueva? ¿Qué les dan para segar? ¿Qué hacen? Nada. Ahora, ¿qué hace tu Dios por ti, oh Israel? Recapacita un poco, párate y piensa. Vamos a ver, hombre. ¿Qué nación hay tan privilegiada, tan bendecida como lo es esta nación? Párate y piensa. Tiene sentido para poder razonar. Y siendo así, que Dios ha tomado a Israel por su pueblo, ¿es natural? ¿Es propio? Corresponde que Dios ahora quiera que este pueblo sea de Él, que sea para Él, que le sirvan a Él, que se adapte este pueblo, se someta a la voluntad de su gran Salvador y Señor, que se sometan a Él. ¿Qué otra cosa pueden hacer y deberían sentir hacer después de las maravillas que han visto sus ojos de ellos, que el Dios del cielo ha hecho con ellos? Todos los mandamientos, decretos y leyes, todos que le va a ir mandando, van a ser, versículo 10 de aquí de nuestro pasaje, Deuteronomio 27, versículo 10, oirás pues la voz del Señor tu Dios y cumplirá sus mandamientos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y cumplirás, como es tan importante lo que tú has recibido, cumplirás todo esto que Dios demanda y le exige a Israel como su amado pueblo. Deben sentirse así, que es el amado pueblo de aquel que los ha salvado y ha hecho todo lo que ha hecho por sacarlos de la esclavitud, por sacarlos de ahí, de esa muerte segura. Es solo para su propio bien. Por eso que añade aquí en el versículo 9 de este mismo capítulo, y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo del Señor tu Dios. Guarda silencio y escucha. Queridos, qué grande es esto, que Él nos mande a su vez, guarda silencio y escucha. Oh, que podamos nosotros, por la gracia, que podamos entender y venir a ser el Israel de Dios, como el apóstol Pablo
dice de la iglesia, vosotros sois el Israel de Dios. Nos hemos de sentir orgullosos por ser israelitas, por ser el amado pueblo de Dios. Que también podamos nosotros oír como aquel pueblo y cumplir la voz de Dios que nos es concedida para oír. Y esto es el fin por el que Dios nos da sus mandamientos. Que los cumplamos. El fin es la obediencia. Esto es lo que requiere Dios de nosotros. Versículo 10. Oirás pues la voz del Señor tu Dios y cumplirás. En el creyente, ello es lo que le hace ser creyente. Lo que le hace ser creyente es cumplir, creer. Y creer le lleva a obedecer. Creyente porque cree. Por eso es que es creyente, no es otra cosa. No es creyente, no es cristiano. En ninguna parte de las Escrituras, del Nuevo Testamento, les llama al pueblo de Dios cristianos. Eso vino después. En las Escrituras vemos que siempre los trata como creyentes, personas que creen. Fueron los paganos los que les pusieron cristianos, pero ellos nunca se llaman cristianos. Solamente 2 veces hay que se llaman cristianos, pero no, la norma es creyentes. Y esto es una lección que deberíamos también por tener. ¿Por qué? Porque creemos. Dios nos ha dado de su Espíritu para que creamos en estas verdades. Así que esto es que nos encarece. Hemos de creer en estas verdades. Dijo el Señor Jesús como a sus discípulos, el que me ama, hay una respuesta. El que me ama, mi palabra guardará. Hay un resultado. Amo yo de verdad al Señor. Tengo temor de Dios. Me entristece, me lleno de tristeza cuando veo que no he cumplido alguno de sus mandamientos. El que me ama, mi palabra guarda. Y si en verdad esto está en mí, yo procuraré cumplir sus mandamientos. ¿Qué pasa? El que no me ama, no guarda mis mandamientos. Ya está, no hay más. El que no me ama no le importa nada, no le preocupan. Ahora, ¿sabe realmente Israel como pueblo escogido de Dios? ¿Sabe Israel? ¿Es consciente la suerte que le ha tocado? ¿Sabe el Israel actual, el Israel de Dios, sabe apreciar que las cuerdas le cayeron en lugares deleitosos y que es hermosa la heredad que le ha tocado? Querida alma, tú sabes valorar lo que es que tú estés aquí en esta mañana, como en otras ocasiones, lo que es estar aquí y no estar por ahí deambulando por las calles sin saber a dónde vas. Tú sabes lo que es que tú has venido aquí con una finalidad. Dale gloria a Él y alimentarte de su santa y necesaria palabra. ¡Qué bendición! Los demás no sienten esto que tú sientes. Puede, pues, Israel decir, como dijo David, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Querida alma, tú sientes un deleite el estar aquí. No solamente porque hay familiaridad, no solamente porque vemos que hay amor, sino porque es un deleite encontrarnos aquí, que el Señor nos ha traído. Qué suerte, qué diferencia a las multitudes que se pasean arriba y abajo. No tienen este sentir, no tienen este privilegio. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Lo sientes tú así? Pues así debería ser. Debería ser el mismo sentir en el corazón del Israel de Dios, que sentir como David. Como dice Moisés aquí, versículo 10, oirás pues, tiene que haber disposición.
Oirás pues la voz del Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus decretos. Tiene que haber esto. Versículo 9, ¿qué es? Y Moisés, versículo 9, Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha. Guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo del Señor. Tú eres pueblo, perteneces a Él. Qué cosa tan grande. Hoy has venido a ser pueblo del Señor. ¿Sabes tú lo que eso es? Ser del pueblo de Dios, ser diferente, aunque tenga la misma carne, la misma sangre, el mismo a veces espíritu malo también de los que pasean por ahí, pero que tú has venido a ser pueblo del Señor tu Dios. Israel, tú sabes lo que es que tú seas el pueblo especial para Dios, de Dios. Es necesario, querida alma, que lo entendamos esto. Y a la vez Él es el que dice que tú. Es Él, no yo, no aquel que parece que... No, es Él el que dice: tú has venido a ser el pueblo del Señor tu Dios. Él te está señalando a los verdaderos creyentes. Él les está señalando. Tú has venido a ser el pueblo elegido de Dios. Él es, por tanto, tu Dios. Tenlo a Él como tu Dios y tú serás su pueblo. ¿Qué cosa más grande puede decir el mismo Dios de mí? ¿Qué cosa tan grande esta? Tú eres mi pueblo. Los demás pueblos no pueden decir: Él es mi Dios. Nadie lo dice. Es que no pueden, aunque lo digan, pueden decirlo, pero no lo sienten. No se ven como pueblo de Dios. No pueden, no hay poder en ellos para decir: yo soy pueblo de... Es que no hay poder de Dios. Son enemigos de Dios, aborrecedores de Dios. No oyen ni quieren obedecer sus mandamientos y sus decretos. Esto es, queridos, lo grande y lo que hemos de saber apreciar. Queridos, querida alma, qué grande y sublime es todo esto. Si el Señor nos da el poder comprenderlo, o que podamos asimilar esto tan precioso, pertenecer al pueblo. Pero es más, no solo Él quiere ser nuestro Dios, sino que por disposición soberana, Él dispone que nosotros, que no éramos pueblo, ahora vengamos a ser su pueblo. Versículo 9. Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser el pueblo del Señor tu Dios. Tú has venido a ser hoy el pueblo del Señor tu Dios. Antes no, pero hoy sí. Eres pueblo del Señor tu Dios. Pueblo de su bondad. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Y ahora, siendo así, que sepamos nosotros que querida alma, que sepamos nosotros que cae sobre nosotros una tremendísima responsabilidad. ¿Tú te crees pueblo de Dios? Sí. Que cae sobre nosotros una gran responsabilidad. Versículo 10. Oirás pues, orden, imperativo, oirás pues la voz del Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Esto es la demanda que Dios hace, lo que Él requiere de nosotros, su pueblo. Esto es lo que Él demanda de nosotros. Oír la voz de nuestro Dios con devoción, con atención,
Porque esa voz no es una voz vacía de contenido, no es algo que alguien que habla, por no estar callado, sino que esa voz conlleva mandamientos y estatutos que se necesitan obedecer. Versículo 10. Y oirás pues la voz del Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Oirás la voz del Señor tu Dios y cumplirás. No solo oirás, sino que cumplirás sus mandamientos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Esto viene, querida alma, esto viene de arriba, esto viene del cielo donde está Dios, donde tiene su trono, legislador. Él ordena esto hoy. Y así que no solo es cuestión de oír su voz, no solo es cuestión de oír la voz de Dios, sí, oír naturalmente, oír su voz, hay que oírla, pero el fin esencial del oír es obedecer. No solo oír, obedecer. Versículo 10. Oirás pues la voz del Señor tu Dios y cumplirás. Y cumplirás sus mandamientos. Aquí debes sentir sobre ti una gran responsabilidad. Tú eres pueblo de Dios, sí, y cumplirás. Cumplirás sus mandamientos. Todos los mandamientos deberás cumplir. Y obediencia forma parte, la sumisión. La obediencia recae sobre la sumisión que como hijos de Dios que somos, debemos a Dios, nuestro Padre Celestial. La obediencia es Él que nos ha salvado. Él es el que nos ha sacado de la esclavitud de Egipto y ahora Él tiene derecho a mandarnos como Él quiere que vivamos, no como a mí me parece o como es mejor, no, como Él nos va a decir cómo quiere Él que andemos. De manera que estas dos cosas son esenciales e inseparables. Dos cosas esenciales e inseparables. Primero, oír la voz de Dios, es decir, oír la predicación fiel de la palabra de Dios, cuando se predica fielmente. Y, en segundo lugar, la obediencia. Digo que son inseparables porque al oír la palabra de Dios, uno adquiere un conocimiento. Sin conocimiento, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a obedecer si no hay conocimiento en nosotros? Si no sabemos que hemos de obedecer, no podemos obedecer porque no sabemos cuando no hay conocimiento. Hay mucha gente que quieren obedecer, por ejemplo, aquellos de, oye, es domingo, hay que ir a la iglesia, hay que ir a una iglesia. No podemos quedarnos en casa, tenemos que ir a la iglesia. El domingo hay que ir a la iglesia, ¿vale? Sí. Pero ¿a qué iglesia vamos? Hay tantas por ahí diseminadas, hay tantas. Estamos faltos de conocimiento. Queridos, estamos faltos de un conocimiento bíblico. Y por ignorancia van a la primera iglesia que se encuentran, da lo mismo. La cosa es ir a la iglesia. Hay que ir a la iglesia y da lo mismo. Ahí vemos, no les importa si la enseñanza que ahí se imparte les va a llevar a una dirección o quizás les va a llevar por otra dirección. La cosa es que estoy en una iglesia. Ahí lo que importa es que estoy. No que enseñan, impartan. ¿Qué enseñanza? Cosas que van a una iglesia porque, oye, hay que ir a una iglesia, no podemos quedarnos en casa. Eso es para ello lo importante. Por eso, para que no seamos llevados por doquier, como dice el apóstol, no sé si el apóstol Pablo o Pedro, ahora estoy confuso,
que por doquier todos son llevados por doquier de todo viento de doctrina. Muchos son llevados por doquier, es igual, la cosa es ir. Y son llevados por doquier de todo viento de doctrina, de aquí y para allá, es lo mismo. No, necesitamos conocer para poder obedecer. Debemos conocer qué es lo que hemos de obedecer. La voluntad de Dios, no lo que a mí me imagino, lo que otros me dicen, no, es la voluntad de Dios lo que yo necesito conocer. Como alguien ha dicho, la obediencia sin conocimiento es ciega. Uno no tiene conocimiento, no, pero oye, hay que, pero es ciego, vas a ir a cualquier sitio, no sabe ni qué hacer. Y a su vez el conocimiento sin obediencia es cojo. ¿Sabéis qué es cojo? Antiguamente, recuerdo hombres que iban por la calle con patas de palo en la guerra o quizás accidentes, no tenían como fuera lo que era, qué triste ir con una pata, cojo, no podían correr, no podían hacer. Quiere decir que lo mismo que el conocimiento, el conocer una materia es útil, es necesario conocer, sí, pero sí se pone en práctica aquello que se conoce. Ejemplo, yo tengo un tremendo dolor de cabeza. En mi botiquín tengo unas aspirinas o paracetamol, como se le llama hoy, tengo una aspirina y he estudiado que la composición, sus elementos de ese medicamento, si se toma con agua, el dolor de cabeza desaparece. Yo he aprendido eso. Si yo no lo hubiera aprendido, no sabría que ahí tengo un medicamento que me puede librar de ese dolor de cabeza que tengo. Y lo mismo, ¿cuántos saben que conducir el coche borrachos se les puede castigar hasta con cárcel? He oído hace un par de domingos que en Holanda un camionero atropelló a unos que tenían una barbacoa y mató, no sé si 8 personas. Y ahora todos parecían, no, él iba bien, él estaba bien, se le ha hecho la prueba. Y ahora resulta que estaba drogado. Eso resulta, este hombre conocía, sabía que no debía de tomar estas cosas, tenía que tener para conducir la mente, pero no lo ha hecho. Lo saben que el conducir borrachos está mal, pero con todo conducen borrachos. Y con todo se embriagan y conducen de esa forma. Lo tienen, pero no les sirve de nada el conocimiento que tienen, si no le hubieran dado el permiso de conducir, pero le han dado, y quiere decir que lo saben, y con todo quebrantan lo que la ley dice. Y así el saber es estéril, el saber es sin fruto. Sí, sabes, pero no te sirve de nada. Por eso, como discípulos del Señor Jesús, necesitamos saber indispensablemente. Para obedecer es necesario saber. Oirás pues la voz del Señor tu Dios, oirás y cumplirás. No te pongas tapones en los oídos, querida alma. Oye bien. Oirás pues la voz del Señor tu Dios. Y esta conjunción tiene un término que va unido con lo que sigue. Y cumplirás. Es muy importante esta conjunción. Y cumplirás el mandamiento, los estatutos, que es lo que tengo que obedecer. Ahí, por ello, tenemos la necesidad de oír. Para saber qué es lo que yo tengo que obedecer, hay que oír, obedecer, pero primero es oír. Y en segundo lugar está que produzca lo que has oído, que produzca el obedecer. Pero si no has aprendido, si no has oído, no puedes obedecer. De ahí es tan necesario la una cosa como la otra. Primero hay que aprender, hay que saber para luego obedecer. Así que
El obedecer es consecuencia de haber oído. Por lo tanto, primero necesitamos oír. Debe haber interés por nuestra parte en oír, en saber, en conocer. Y así no debemos ser cristianos ignorantes. No debemos ser como que no conocemos nada. A veces da esa sensación, depende con quién habla, parece que no conocen nada. Porque ignorando no podemos obedecer fielmente como Dios quiere que obedezcamos. Es preciso conocer con el fin de obedecer. Recordemos, Dios dijo al rey Saúl en 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 3, Saúl, el rey de Israel, en aquel entonces, por medio de Samuel, va y le dice, ve pues a Saúl, ve pues, hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho. Saúl, no seas humanista, no seas modernos del año 2000, obedece la voz de Dios, no te dejes dominar por la mentalidad humana. Ve pues, hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños, camellos, asnos, todo esto debes obedecer. Y Samuel no obedeció. Se pensaba, quería hacer un favor, quería darle a Dios una alegría. Esto es en breve orden de Dios, pero Saúl era, como digo, muy humanista, muy de nuestro tiempo, que se es más humano que temeroso de Dios. Y por eso él perdonó la vida de Agag y a lo más gordo de las ovejas y de lo mejor del ganado para ofrecer sacrificio. Oh, que Dios esté contento conmigo. Yo con esto voy a ofrecer sacrificios. ¿Cómo yo quiero mostrarle a Dios de lo que soy capaz? Sacrificios al Señor. Y Saúl pensó que Dios estaría más contento con los sacrificios de su propia imaginación, que él se lo inventó. Esto es mejor. ¿Tú quién eres para opinar? ¿Quién es tú? Que él pudo ofrecer no era lo importante, lo que pudiera ser. Obedecer la palabra de Dios, eso es lo importante. Y qué bueno es poder ofrecer sacrificios. Sí, esto pensaría Saúl, qué bueno es, yo voy a ofrecer sacrificios porque a Dios le agrada que ofrezcamos sacrificios. Sí, es bueno, pero Samuel tuvo que corregir su error de desobediencia. Aquí en el versículo 22, primera de Samuel 15, 22, dice, y Samuel dijo por medio, o sea, enviado por Dios al rey Saúl, y Samuel dijo, oye, mira, escucha, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor, en que es lo que se complace el más, que se ofrezcan sacrificios. Sí, es muy bueno cuando Él lo mande. Es muy bueno ofrecer sacrificios, pero se complace el Señor tanto en que se obedezca a su palabra. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, es mejor que y prestar atención que la grosura. Esto es lo importante, no es tu imaginación, no es lo que tú quieres contentar a Dios, tú quieres que Dios venga y se postre delante de ti porque es tan bueno. Se complace tanto el Señor en los holocaustos como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura. Versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y tú, Saúl, te has rebelado. Has querido enorgullecerte de tus dones, de tus ofrendas, pero no. Él te ha mandado a ti y tú debes cumplir.
porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, también Él te ha desechado para que no seas más rey. Se acabó contigo. Ya no hay más. Nuestros sacrificios, nuestros cultos, nuestro todo, lo que sea que hagamos para el Señor, Él lo desestima si Él no lo manda. Si no es acompañado por la obediencia. Obedecerás. Y aquí vemos que Saúl ha querido imponer el culto a Dios a costa de desobedecer el mandamiento del Señor. Saúl era más humanista que los humanistas de nuestro tiempo. Demasiado amor humano tienen. Pero primero es obediencia. Y Dios, en vez de estar contento con ese culto que Saúl le ha dedicado, le dice Dios a Saúl que en vez de estar contento lo que ha hecho es un pecado grave como el pecado de idolatría, como pecado de obstinación. Y tú, Saúl, porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas mal. Queridos, insistamos en esto, el saber, el conocimiento de la palabra de Dios nos es sumamente necesario. Necesitamos saber, pero a su vez el saber, el conocimiento debe llevar como fruto la obediencia. Lo que hagamos que sea porque obedecemos. No es fruto de mi orgullo, no es fruto de que me parece que esto es mejor. No, es el obedecer. La obediencia es fruto del saber. Si no sabemos, no podremos obedecer y viviremos en oposición a Dios por la ignorancia, por no saber. Pero ahora, nuestro pecado se acrecienta cuando conocemos la voluntad del Señor y no lo hacemos, como el borracho que sabe que no debe en su estado conducir y él conduce. Acrecienta su delito. Y esto mismo fue el caso del rey Saúl. Saúl conocía muy bien la voluntad de Dios respecto a Amalec y todo su ganado, pero este conocimiento de Saúl vino a ser estéril. Nada, no le dio fruto este saber, cuyo fruto era la obediencia del conocimiento que había recibido. Ved y haz esto, esto y esto y esto. El conocimiento es muy bonito, pero si no lleva fruto, se muere. El conocimiento debe llevar fruto. Querida alma, esto es muy, muy serio. Por ello, escucha. Raquel se nos dice que era muy hermosa, una mujer bellísima, pero era estéril. No tenía hijos, no tenía fruto de su vientre. Y dijo a Jacob: dame hijos o si no me muero. No puedo seguir así, dame hijos. Y su marido: oye, ¿soy yo Dios acaso que te ha impedido el fruto de tu vientre? ¿Soy acaso? Pero ella: dame hijos, porque sabe que la hermosura no le sirve. Para ella lo importante era el fruto. ¿De qué le aprovechaba Raquel la hermosura si no tenía fruto? La hermosura sin fruto se muere. En la vida cristiana el conocimiento es muy hermoso, pero solo es llevado el fruto de obediencia. La obediencia es lo importante. Cierto médico llegó a ser, por sus estudios, un gran médico.
En todos los exámenes la puntuación era notable, sobresaliente, así iba corriendo el curso de sus estudios. Terminó la carrera con matrícula de honor. ¡Qué gran médico llegó a ser! Pero a este médico que tanto se esforzó en los estudios, le tocó una inmensa fortuna, un gran dinero como herencia, y ya no tuvo más necesidad de trabajar, ya no tenía más que ir al hospital, ni asistir a este, ni asistir a otro. Se acabó, ya puedo vivir toda la vida, de manera que todo el conocimiento adquirido fue inútil, no daba fruto. Con todo el gran médico que era, ya no daba más fruto. Murió. Y así en la vida del creyente, el conocimiento, queridos, es muy hermoso. Debemos procurar el conocimiento, muy hermoso. Debemos crear callos en los codos, pasarnos las noches enteras si es necesario, el que pueda, estudiando, leyendo la palabra de Dios. Es muy hermoso, pero solo si se pone en práctica lo que se aprende. Si lo lleva el fruto de la obediencia, si no lleva el fruto de obediencia, vamos comprendiendo estas dos cosas tan interesantes. Conocimiento con el fin de obedecer. Esto es la finalidad de los estudios bíblicos que se suelen dar o se dan, yo diría mejor los sermones, porque no es estudios bíblicos, tienen que ser sermones, predicaciones que calen al corazón. Y esto es la necesidad de buenos sermones, que los oigamos para que vengan al corazón y nos sacudan y nos pongamos a la obra del Señor. Y por su parte, la obediencia debe estar basada en el propio conocimiento que hemos adquirido. Pero ahora afinemos un poco más el sentido de la obediencia, porque la obediencia requiere unos ingredientes. Primero, voluntariedad. En nosotros puede haber debilidad, puede haber torpeza, puede haber incapacidad para llevar a cabo algo que hay que hacer, pero eso no quita, no debe quitar en que nosotros haya una posible insuficiencia, una buena disposición, un gran deseo de que eso se lleve a cabo. Si conocemos la palabra de Dios, puede haber en nosotros torpeza, pero debe haber el deseo, la buena disposición, la voluntad. Un jefe de empresa le gustaría ver a sus trabajadores que vienen al trabajo con ilusión, que vienen a desempeñar sus deberes entusiasmados y con la alegría que a veces haya operaciones difíciles, pero con todo debe haber ánimo, aunque haya operaciones difíciles de ordenar. No todo eso es fácil, a veces en los trabajos. Y así la obediencia requiere también entusiasmo, fervor, que no parezca que hay desánimo, desinterés para obedecer. Como dice el apóstol San Pablo, Romanos 12, 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Queridos, así hemos nosotros como colaboradores de Dios. Así se requiere de nosotros también, en lo que requiere diligencias, no perezosos. Hoy es domingo, hoy, a ver, plánchame hoy, qué fastidio aquí, hoy es... No, en lo que es algo tan grande que llega el día del Señor y vamos a congregarnos con los santos, vamos a oír la palabra del Señor. En lo que requiere diligencia y se nos requiere diligencia, venir aquí ya con una mente preparada, no haber estado trasnochando toda la noche, que venimos con un dolor de cabeza que no nos deja prestar atención. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. En la ley de Moisés estaban los animales inmundos,
impuros y los que no eran inmundos. Y entre ellos, entre los inmundos, estaba el caracol. El caracol se consideraba inmundo, pero no tanto porque era quizás un poco, no gustaba mucho. Yo recuerdo de pequeño comíamos en casa muchos caracoles porque nos gustaba, pero hoy yo lo recuerdo es como algo que no lo haría. Por ser, era inmundo, no tanto por su gusto, por lo que fuera, sino porque era muy lento. De todos los animales, el caracol era el más perezoso. Y por eso es inmundo así a la obediencia, por ser el Señor, nuestro Dios, quien servimos. Por ello debe haber prontitud, debe haber disposición, no perezosos, fervientes en espíritu, dispuestos con ánimo pronto. Esto es lo que se requiere. Nuestro deber ante la obediencia debería ser disposición. Debe haber en nosotros ese ánimo ya anterior. En Holanda, queridos, ya el día anterior al día del Señor ya está todo en la casa preparado. La mamá ha tenido todos los vestidos preparados. Pasamos un sábado por la gasolinera. Esta gasolinera a partir de las 6 está cerrada y no será abierta hasta el lunes por la mañana, no recuerdo qué hora. O sea, el domingo cerrado. Y así lo hemos de tomar nosotros. Ya el día anterior, procurar tener todo para no tener, ay, que no encuentro esto, ay, que aquí, ay, que allá. Queridos, esto es ser fervientes en espíritu. Tenemos que ir a la congregación, aunque no vayamos, como nosotros tristemente hemos estado bastante tiempo sin poder asistir, pero aunque estemos en casa, hemos de santificar el día del Señor. Pero no siempre somos así, por lo general, y es porque no se cree en la verdad de la palabra. Esto es el mal nuestro, porque lo sabemos de una forma literal, pero no lo creemos. El profeta Isaías nos dice, Isaías capítulo 50, 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esto es lo importante. ¿Quién ha creído? Es que es necesario, primero hay que creer. ¿Quién cree estas cosas? ¿Quién cree en estas verdades? ¿Quién está dispuesto? Que él cree conlleva la obediencia, como estamos lleva la obediencia, es obedecer. Aquí está el problema en muchas veces que no se cree. ¿Quién ha creído? ¿Quién cree en las enseñanzas bíblicas? Si el ser humano creyera en lo amargo que resulta el pecado, lo que pasa es que no lo paramos ni lo creemos. Pero si el ser humano creyera en lo amargo que es el pecado y sus consecuencias, si se creyera que al final del camino le esperan a uno los horrores del infierno, ¿acaso seguiría en pecado de desobediencia si verdaderamente se creyeran estas verdades? Si el obedecer fuera una convicción interna en el corazón, no de labios, algo que se lleva, que se ha llegado a ser así, ¿quién iba a seguir en desobediencia? Si verdaderamente se creyera en la realidad de la palabra de Dios, si se creyera que hay una recompensa para los piadosos, no se pondrían el máximo interés en obedecer la ley del Señor. Claro que sí, si se creyera, y cuando no es así es porque no se cree. ¿Quién ha creído? Es muy importante cómo comienza Isaías 50. ¿Quién ha creído? Es muy importante, queridos, no solamente pertenecer a una iglesia o a otra. ¿Quién ha creído? El creer es la base. No creen porque no se han llegado a comprender estas cosas. Las saben, sí, pero ahí están arrinconadas. Y por eso no se creen. Y por no creer, nadie se lo toma en serio. Y nadie
obedece estos mandamientos del Señor. Qué irracional es no pararse uno a pensar como seres racionales que presumimos ser, que no somos animales, que somos seres que razonamos. Qué irracional es no pararse a pensar si todo cuanto tenemos nos viene de su prodigiosa mano. Todo lo que tenemos nos viene de su santa providencia, de su cuidado. Si todo es de Él, razonad. ¿Cómo no debería ser todo nuestro ser para Él? Si todo lo que tenemos es para Él. Es que no lo merece Él. Es que no se lo merece que nos dediquemos a Él totalmente. Es que Él no es digno de ello. Espíritu, alma y cuerpo, como dice en cierto lugar, que nos dediquemos en espíritu, alma y cuerpo. No deberíamos escatimar ningún esfuerzo en obedecerle en todos sus mandamientos. Fijaos que dice en segunda Tesalonicenses, capítulo 1, a ver si ahora lo localizo, segunda Tesalonicenses 7 y 8. Y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron. Conocer, muchos conocen de Dios, otros no. Los del mundo no conocen. Pero dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, luego hay otros. Y no obedecen. Otros que sí lo conocen, pero no le obedecen. De que les aprovecha, de que les sirve. Conocer. Dice que el Señor Jesús vendrá con su poder para dar a cada uno conforme a los que no conocen, serán castigados, pero más a los que sí, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen, estos son otros, que no obedecen el Evangelio. Queridos, esto es lo grande, lo que debería hacer llamarnos la atención. Él vendrá para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Él dará retribución, pago a los que no obedecen. ¿Sabéis lo que eso es? Ahora, ¿quién ahora no le obedezca? Entonces, cuando Él venga, sí, se verá obligado a obedecerle. Aquí lo dice. Él vendrá, tendrá que obedecerle. Al oír, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Tendrán que obedecerle a la fuerza. Y no les gustará, pero tendrán que obedecerle. Por ello, queridos, cuánto más mejor nos sería a todos, a mí mismo, yo mismo, a veces también me lo aplico. Cuánto más nos sería, Señor, dame de tu Espíritu, que yo pueda obedecerte a ti en todo, que no tengas en aquel día que recriminarme nada. Como dice también aquel siervo que conociendo, estos son ya los que conocen, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. No dice que habrá un fin de no, esto es permanentemente, es un lenguaje simbólico, pero que es para siempre. Recibirá muchos azotes. De nosotros debería esto hacernos temblar. Por ello, queridos, nos conviene hacer una seria reflexión de nuestro cristianismo, pensar qué clase de creyente soy yo y considerar que los mandamientos de Dios no son gravosos. Repito,
aunque te parezca lo contrario, los mandamientos de Dios no son gravosos. En ellos no se nos pide nada que sea irrazonable. Dice Juan capítulo 5, primera de Juan 5:3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Atendamos, no son gravosos. Resulta más fácil obedecer los mandamientos que pecar. ¿Tú entiendes esto? Resulta más fácil guardar los mandamientos que pecar. Considera conmigo, el pecado siempre tiene uno que ir con astucia. Para pecar hay que ir con astucia. A ver, ¿de qué forma me enredo con este? Eso es astucia. Engañando, disimulando, haciendo ver que soy un santito cuando soy un merecedor del castigo. Forzándome que crean de mí lo que no soy. Oh Señor, qué grande pecador soy. Querer engañar a los demás. Con astucia, engañando de sí. Simulando ocultar las intenciones con temor de que no se den cuenta, a ver, que me vean, que no vean lo que soy, que no descubran lo que soy. Cuando uno se hace esclavo de vicios, pone en riesgo su salud. Los vicios le dominan. Y no puede librarse cuando uno viene a ser esclavo. A su vez el pecado destruye no solo la salud, sino también las mismas familias. ¿Cuántas familias vemos destruidas? Niños llorando por aquí, niños llorando por allá, esposa o esposo, unos aquí, otros allá, por el pecado, porque no han sabido ponerse en las manos de Dios. Por lo tanto, queridos, no nos queda otra alternativa sino rogar con ferviente oración que el Espíritu Santo nos haga oidores, y la conjunción no la olvidemos, y obedientes. Oidores, hacedores y obedientes, haciendo la palabra de Dios, cumpliéndola, como dice el apóstol Pedro también, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, no os conforméis, cortarlos en seco y vivir una nueva vida de aquí adelante. No solamente cuando me vean, cuando no me vea nadie, entonces voy a demostrar lo que realmente soy, aquel que lo ve todo. Queridos, que Él nos asista, nos perdone cuando no somos lo que deberíamos de ser y que nos moldee Él según su palabra. Amén. Señor que estás en los cielos, ¿cuántas veces tenemos que pedirte perdón? Porque aunque no nos emborrachamos para coger el automóvil, aunque otras cosas visibles no las hacemos, pero cuánto pecado hay en nosotros que hemos de confesar a ti. Tú que eres el amigo de pecadores, te rogamos, Padre, que nos asistas, que vengas a nosotros, te compadezcas de nosotros y tú nos des esa capacidad de poder obedecer todos tus mandamientos. Señor, a ti nos encomendamos y te rogamos que sigas con nosotros en todo este día, que estemos así preparados para recibir en la tarde la palabra que tú tienes reservados para acabarnos de enderezar, para que seamos aquello que tú quieres que seamos y por lo cual tú diste a tu Hijo por nosotros. Amén, Padre.